Estamos en contacto con la señora Sonia von Leppel de Mecanismo de Prevención de Tortura. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, queríamos conocer en detalle este informe que ustedes revelan en el que se da cuenta prácticamente de cuál es la situación en que los jóvenes se encuentran. ¿Cuál para usted fue el hecho más llamativo de todo este informe y qué es lo que pudo rescatar y, por supuesto, qué cree que se podría hacer? Sí, yo quiero aclarar nomás una cuestión. Estos datos no son números nuevos, son Ujú, datos referentes a una encuesta que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del 2014 a adolescentes privados de libertad y posteriormente una investigación es a fin de recabar sobre la situación o los derechos vulnerados de los adolescentes en el centro educativo del 2017. Esos son datos. Básicamente lo que hicimos en esta oportunidad, en el marco de la Semana por los Derechos de la Niñez, de los niños, niñas y adolescentes, era socializar eso con las ujú, autoridades de sociedad civil y referentes individuales, como ujú. para reflotar estos datos, poner en la mesa de vuelta estos números y ver. Las autoridades ya tomaron conocimiento de estos datos del 2014, del 2017 y saber un poco cuáles son las acciones que llevaron adelante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, interpelarnos un poco, el Ministerio de Justicia, decir, bueno, mira, en el 2017 tenemos esta información del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y estos son las acciones o las dificultades que Ujú, tenemos, estos son los avances. Básicamente era eso, poner de vuelta en la agenda pública estos números a fin de conocer el tema. Y un dato significativo que podríamos llamarlo la atención, que tanto en la encuesta del 2010 y 2014 como en la investigación 2017 se refiere que los adolescentes fueron víctimas de maltrato o violencia por parte de, en el momento de ser aprendidos por parte de la Policía Nacional y ujú, también los centros educativos por parte de educadores. Y en esa encuesta también que llama mucho la atención, ¿verdad? Que debería ujú, reflexionarnos a todos, es que las adolescentes, mujeres, el 100% refirieron haber sido víctimas en su contexto familiar, en el contexto de la vivienda donde vivía con su familia, en su momento de aprehensión y en el centro educativo. Es decir, las mujeres han sido vulneradas en todos los espacios y ujú. en los tiempos anterior a su privación de libertad incluso. Entonces, es decir, ese es un dato bastante significativo que el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Mujer debería tomar como Claro. trabajarlo a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿pudieron tener algún contacto con alguna autoridad que dijo, bueno, vamos a tomar esto y vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a trabajar sobre esta situación tan terrible que se ve en las... Hasta el momento no hay ningún pedido de reunión o por lo menos de parte del Ministerio de Justicia decirnos, bueno, mira, a partir de esos datos que ustedes socializaron, nosotros estos son los planes que hemos aplicado y estos avances tenemos, implementamos estas cuestiones, por lo menos no tenemos ese tipo de respuesta por parte del sistema penitenciario. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer a su criterio, ustedes que trabajaron tan de cerca con los números que son realmente terribles? Ahora, ¿qué cree que se puede hacer? Una cuestión, primero hay que entender lo siguiente, no hay forma de que logremos un avance significativo para reducir o hacer frente a ese tipo de situación si las instituciones no trabajan de manera Ujú, articulada. El Ministerio de la Niñez puede tener la mejor voluntad en administrar los programas de abrazo, los lugares de abrigo, pero ¿qué es lo que nos dicen los números? Que los niños saltan de los hogares de abrigo a los centros educativos y los centros educativos al sistema penitenciario. mm, Entonces, esto nos permite que primero, al interior de las instituciones, hacer un diagnóstico de los programas sociales. Porque el sistema penitenciario no va por separado de la respuesta social que tiene el Estado para uno. así Y mismo. cuando hablamos de respuesta social se involucran todos. Ujú, La Dirección General de Estadística y Censo, que hoy se llama el INE, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Técnica de Planificación. O sea, la única forma es poder sentarnos, reconocer la realidad, planificar, revisar los ujú. planes o los programas que se tienen y hacer los ajustes pertinentes. Porque lo que pasa actualmente es que se trabaja de manera aislada, como pequeña isla, y eso no impacta Ujú, en la respuesta que se pueda dar. Cuando las autoridades entendamos que no hay forma de poder trabajar de manera aislada, sino articulada, apoyando con los distintos equipos técnicos de las distintas dependencias, vamos a poder avanzar. Y esa es una realidad. No se puede trabajar de manera articulada, no tiene experiencia. Le cuesta al Estado trabajar de manera articulada.
Ahora, doctora, decía también que estoy viendo acá el informe que Sí, siempre tiene un antes, una consecuencia ya de cómo viene el adolescente, sí, todo lo que es su crianza. Dice, el 30% trabaja de ayudante de albañil, el 11% estaba en la calle pidiendo limosna, el 10% era agricultor, el 10% era ayudante de mecánico y el 9% era vendedor ambulante. O sea, no tenía claro. muchas oportunidades tampoco de tener otro tipo de de opciones, ¿verdad? Claro, ahí te pones a pensar cuál es el problema del sistema de protección social. Otro Ujú, elemento también que salió ahí, que el primer contacto que tiene el adolescente con el sistema es con el sistema represivo, no con la ujú, policía y no con el sistema de protección. Es decir, el Estado paraguayo sigue destinando 700 guaraníes por cada niño en su presupuesto. ¿Cómo pensás que no vamos a tener esa realidad? claro. Mientras no pensemos ni prioricemos el presupuesto para poder ampliar los programas, revisar los programas, ampliar, revisionar los programas, no vamos a poder adelante. Y esa es una cuestión también. Los ministerios que tienen una gran responsabilidad en el ámbito social trabajan con presupuestos muy pobres o son deficientes que no permiten realmente tener un impacto. Ujú. Ahora, ¿usted cree que tampoco se trabaja en prevención, que es una herramienta súper importante? Sí, El Estado no se absolutamente, sí. ocupa Sí. de evitar todo esto. Tenemos una mirada muy, muy punitivista y en la práctica también, si uno escucha a veces, yo suelo leer los comentarios en los diarios, Ujú, cuando sucede algún tipo de problemática social y siempre se apunta a la sanción, ¿verdad? mm, Ampliar las penas. Y eso ya es en la última ratio, que es lo claro. último que hay que utilizar y es lo que siempre decimos. Eso significa que no estamos apuntalando a la prevención, Ujú, no estamos evitando. Y el hecho que ocurra efectivamente tiene que ser como una alerta de poder mirar poco cuáles fueron los factores, cuáles fueron los programas o las instituciones que no tuvieron respuesta para que ese adolescente llegue al sistema penitenciario, ¿verdad? ujú. O esté en una situación de Ahora lo encierro. que mucha gente dice, bueno, un niño que ya viene así, con esas características, que ya viene con todas esas, de su forma de ser, de cómo es, porque así se formó y pasa de una penitencia, o sea, pasa de se pasa el tiempo de su vida prácticamente en reclusorio, le dan libertad. Bien. ¿Usted cree que tiene posibilidades de rehabilitarse, de reintegrarse socialmente o cree que ya es un caso perdido como mucha gente piensa? No, en esto no se puede invertir lo que mucha gente dice. No guarda relación con una forma de ser. Vos mirás los gráficos o los datos que figuran ahí, ¿qué es lo que te dice? Es gente de extrema pobreza que Sí. no tiene posibilidades de ingresar a sostenerse en el sistema educativo, que tiene trabajos precarios o mal Mm, pagados. Entonces, te muestra una realidad social, no te dice que se tratan de chicos de un contexto familiar con mm, una estabilidad económica buena, que van al colegio nacional con toda la cobertura, la provisión de alimentos, y que no necesitan trabajar a temprana edad. Y al trabajar a temprana edad tienen un contacto muy cercano al tema de criminalidad en las calles, prostitución en el caso de las niñas o en el caso de explotación también, ¿verdad? O sea, te muestra una realidad, ¿verdad? ujú, Un contexto social. Entonces vos lo que decís, evidentemente si a ese niño, a esa familia, en condición extrema, el programa social le solventa, se introduce en el programa, se verifica, se acompaña, se da el apoyo que corresponde, ese niño no hay posibilidad que llegue o salte del claro. abrigo al centro educativo, al centro educativo a la penitenciaria. Mm, Porque es lo que te muestran los datos. Ahí no dice que hay casos de adolescentes con una familia que no sea disfuncional o con familias constituidas, son niños que fueron educados por sus abuelos, por su papá está en el sistema penitenciario ya, o por su mamá que no está, se fue a Europa a trabajar. O sea, te muestra una realidad social y esa realidad social la que hay que trabajar. Y como vos decís, el sistema preventivo es muy importante. Pero aquí lo que hacemos es apagar incendios. sí, realmente. Ahora, también increíble, como dice las características de la población adolescente privada de libertad con respecto a la violencia, por ejemplo, el maltrato que reciben los adolescentes. Dice el 75% de los adolescentes recibió maltrato físico por parte de policías al momento de la aprehensión.
Terribles son los datos realmente y cómo no tienen ni siquiera protección, ¿verdad? Por más de que se los ve ya prácticamente como adultos delincuentes Claro, y reciben ese tipo de claro, maltratos. no, no se le ve a ese, es decir, y ahí vamos de la mano también que yo siempre digo. A la Policía Nacional, yo siempre digo, a la Policía Nacional lo que hizo es cambiar el color del uniforme. Saben que cuando nosotros pasamos al sistema dictatorial, al sistema Mm, democrático, yo considero personalmente, y es mi opinión personal, como Sonia Bonletter, es que solamente hubo cambio de uniforme. ¿Qué significa eso? Que la Policía Nacional no se le cambió el chip. La Policía Nacional sigue pensando que las calles es de la policía y no de los ciudadanos. Entonces el enfoque es de orden sobre la seguridad de las personas. Y con relación a la persona que comete, infringe, en este caso un adolescente que está en una situación de estar cometiendo, haber cometido un hecho punible, solo trata como un objeto del cual ellos pueden disponer y no ujú. se le reconoce su condición de sujeto que está ante una situación concreta y que tiene que darle todas las garantías y toda la protección y que esa violencia que él pueda darle a ese niño le va a producir más daño. Entonces, toda esa reflexión, todo ese cambio de chip implica que la Policía Nacional tiene que revisar su malla curricular, incorporar la formación en derechos humanos, perspectiva de género, y los docentes tienen que ser cambiados. Ustedes saben que los docentes que se enseñan en las escuelas de formación de los policías, primero son de poco tiempo, y después a su vez son los propios policías que tienen 30 o 40 años de ejercicio del tiempo. Es Sí, decir, son personas que tienen una mirada por supuesto, diferente. muy apegada ya a lo que es el Sí. sistema dictatorial. Entonces, hay que reformular toda la malla curricular, bajar nuevas líneas de intervenciones en perspectiva de lo que hace un Estado social de derecho respetuoso de los derechos humanos. Ujú. Aparte de ese acompañamiento, ¿cree que es clave que desde el inicio se dé una protección, una mirada especial, como lo decía, del Estado, desde los hogares de abrigo, para que los chicos no, como que se detenga esa seguidilla y que él termine en un lugar, un reclusorio, ¿verdad? Claro, esa es otra cuestión. Primero, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia parte de la base también que el abrigo es violento, que tiene que ser la última ratio. ¿Qué es lo que es el abrigo? Institucionalizar al niño. Entonces el Código de la Niñez te dice, esto que estás haciendo es violento, atenta contra ese proceso de socialización de ese adolescente. Y cuando más le restituyen a su familia o su familia empleada, más rápido, menos daño va a impactar en ese adolescente. Pero acá lo que pasa es que los adolescentes están institucionalizados por 7, 8 años y muchos de ellos también se refirió en esa ponencia, mi compañera Lourdes Barbosa señaló que la edad en que están los niños en esos abrigos son de 0 a 8 años. O sea, en la etapa más crítica, los niños están institucionalizados. O sea, tenés un niño con pérdida social, y eso por la psicóloga más que nada te va a decir, yo no soy psicóloga, dice, una persona que no tiene contactos sociales en un plazo de 2 años pierde totalmente el vínculo y tiene que volver a reaprender ese proceso. Entonces, Entonces, ese es el problema. O sea, ujú. como vos decís, falta un trabajo articulado, que estas instancias sean de última ratio realmente y acompañar los procesos de reinserción familiar de estos adolescentes. ¿Por qué crees que tenemos tantos niños violentos en las calles? Y está muy naturalizada la violencia. Nosotros venimos de un sistema dictatorial en donde se tiene muy arraigada la violencia y justificada como respuesta también. Y si bien cambiamos el paradigma del niño sujeto a objeto en la práctica, los adultos siguen pensando que ese niño es objeto cual puede disponer y violentar y creen que la violencia es una forma de educar, entre comillas. Ujú. Entonces falta mucho por hacer. Ahí implica también el trabajo que puede hacer el Ministerio de Educación desde el preescolar, en la educación media con los adolescentes, la manera de vincularse, el no declarar que sean tolerantes, el no tolerar hechos de violencia, las intervenciones que se puedan dar, la identificación en los casos de violencia, los acompañamientos específicos cuando se tratan de niños que vienen en contexto. Y esto sumale, Claro. o sea, los hechos de violencia familiar que ocurren en el país son altísimos. Ujú. Entonces ese niño vive en ese contexto de violencia. ¿Cómo cómo va a tener una práctica social distinta, no violenta, si él cotidianamente en su casa consume que su madre No es conoce otra agredida o forma violentada? No de conoce otra convivencia. realidad. Mm. Absolutamente, replica eso en su vida
social de adolescente y replica eso en sus vínculos posteriores. Ujú. Ahora, el Estado, en primer lugar, lo que cree es debería invertir en más presupuesto. Sí, Aparte de presupuesto, ¿qué otro tipo de ejes principales se debería encarar para poder evitar que sigamos teniendo cada vez más niños en esta situación? claro, nuestra inversión social tiene que aumentar categóricamente, ¿verdad? El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Técnica de Planificación, que son los que construyen los indicadores para la revisión del presupuesto por resultado que tiene que llevar adelante las diversas instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social son ministerios que tienen que tener un mayor presupuesto. Ujú. Y también, a su vez, también implica una revisión que actualmente tuvimos un avance significativo en el sentido que se cambian los presupuestos. Ahora tenemos los presupuestos por resultados. ¿Qué significa eso? El Ministerio de Hacienda le destina un X presupuesto y vos tenés que demostrar otra vez cuáles son los resultados que Claro. tuviste con ese presupuesto. En la medida en que no utilizaste ese presupuesto, se te va disminuyendo, ¿verdad? Entonces no es que al año siguiente te doy el mismo presupuesto. Si no tuviste, no ejecutaste el 50%, no te va a dar el 100% de tu presupuesto anterior, Ujú. si solo tuviste capacidad de ejecutar un 50%. Claro. Y ahí también incide mucho el control de la Secretaría Técnica de Planificación en la construcción para el resultado de esos presupuestos. Ujú. Entonces, Apar- Ujú. perdón, entonces digo, está bien, tenemos presupuesto por resultados, tiene que ser un acercamiento más directo en aumentar los presupuestos para la ejecución real de los programas de todo esto gente del ámbito social. Ujú. No hay de otra forma, no se puede hacer el trabajo sin dinero en ese sentido. Claro. En más hogares, no es tampoco la solución, más hogares de abrigo. Absolutamente no, porque partimos de la base que eso es tener institucionalizados a los niños. Mm. Es decir, lo que hay que hacer es un acompañamiento más directo en incidencia en el contexto de familia como para resolver esas situaciones en familia y que los niños que estén institucionalizados estén en menos tiempo posible. Y ahí, con la ley de cuidados alternativos, el Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial, tiene la gran responsabilidad de poder desinstitucionalizar a los niños que están hace más de 7 o 8 años en esos hogares. Acá me alarma también un, un resultado que ustedes sacaron de este informe que dice que 4 de cada 10 adolescentes no recibe visita de sus familiares y 9 de cada 10 no recibe visita de sus amistades. O sea que son totalmente Yo te, abandonados. absolutamente, te voy a dar una frase muy recurrente en los adolescentes cuando hacemos monitoreo en el centro Ujú. educativo y te dice, cuando le consultamos al adolescente, y te visitan tus amigos, me dice, cárcel pendaipori amigos, ¿Cárcel qué dicen? cárcel pendaipori amigos. Ah, sí. O sea, la gente se olvida, la gente Sí, efectivamente rechaza ese tipo de situación y es cuando más necesita. En sí. el caso de los adolescentes pasa una cuestión. Muchos de los adolescentes que están en un determinado centro educativo, por ejemplo, si bien son de Asunción, son remitidos a centros educativos distantes, como el tema de Mm. Camburetán, en Encarnación, y lo que hace que los familiares no tengan recursos, Claro, porque para ir a visitar trasladarse. implica gastos, Claro, ¿verdad? por Es supuesto. trasladarse hasta allá. E inclusive, supongamos que es cerca, en el caso del centro educativo de Itagua, que es cerca y que los padres sean de aquí de la zona. No es solamente ir a visitarle a ese adolescente, es también llevarle un poquito de dinero, llevarle un poquito de Claro. alimentos, o sea, llevarle un poquito de cosas. Y ese poquito es la que no tiene. O sea, primero tiene que dejar de trabajar ese día para ir a visitarle y después tiene que llevarle algo, algún tipo de alimento. O Ujú. sea, es decir, estamos hablando de situaciones sociales extremas que los padres no pueden ir a visitarle a sus hijos que están privados de libertad. O en el caso de muchos de ellos es que el papá está en Tacumbú y la mamá está en el Buen Pastor. Ujú. Entonces no tienen luego contacto Se familiar complica cercano. mucho más cuando los padres son quienes también están privados de libertad. Sí, y en ese caso, por ejemplo, le decíamos nosotros al sistema, a la gente del sistema, ¿y qué están haciendo? Por ejemplo, yo Mm. logré identificar un adolescente que estaba en Virgen de Fátima, que es un centro educativo de mujeres, y le digo yo, me dice, ella, mi hermana está acá y mi papá está en Tacumbo. Entonces le pregunto a la directora, Dios mío. ¿qué acciones están haciendo para vincular a esta Sí. niña con su hermana que está aquí pegado a la vuelta y con el papá que está en Tacumbo? Entonces, ni se plantean
ni se plantean que tienen que tener alguna tipo de acciones para coordinar estos encuentros familiares entre personas familiares que están en distintos espacios privados de libertad. Claro, cuando la ley, por ejemplo, está la ley que tiene que generar vínculos, por ejemplo, cuando los chicos se separan, tienen que mantener Ah, ese vínculo y cuando están privados de libertad, ¿por qué no, verdad? Siguen siendo claro, entonces, niños. claro, entonces vos le planteas y te dice, es como, no se plantean esa posibilidad o ese derecho de ese niño o esa niña a seguir vinculándose pese a que sus familiares estén privados de libertad. Ujú. Ahora, seguro que recorres mucho los centros también en donde están los chicos. ¿Viste algún tipo de mejora en cuanto a instalación o la forma en que ellos viven? ¿Hay algún tipo de mejora o no hay absolutamente nada o hubo un retroceso? Hubo un retroceso, por ejemplo, en el centro educativo Itagua, es decir, el sistema penal adolescente refiere que, por eso se llama centro educativo. La Ujú. experiencia del caso Panchito López, donde el Estado Sí, paraguayo se ha sancionado condenado. y todo el mundo condenado, ¿verdad? Hizo que se reformule todo el sistema penal adolescente. Entonces el sistema tiene que ser comunitario, por eso se llaman educadores, no se llaman guardiacárceles, Mm, por eso los guardias perimetrales que llevan armas de fuego están por fuera de los centros educativos. No hay educadores con armas de fuego dentro del sistema en contacto con los adolescentes y la convivencia tendría que ser comunitaria. mm. Eso significa que tienen un salón compartido que permite una cuestión que no se disocie mucho de la realidad de la convivencia social. Sin embargo, actualmente el Ministerio de Justicia está reformulando la cuestión edilicia y construyendo bloques de celda de 3 a 4 personas, lo cual cambia y violenta totalmente el enfoque que tiene que tener el, los centros educativos realmente. Y se limitan a una prisión. O sea, es decir, Ah. es un eufemismo de mi punto de vista llamarle centro educativo cuando en la práctica son búnkers donde están 2 o 3 personas adolescentes encerradas en un espacio de 2 por 2. La experiencia de los chicos que salen de estos centros, ¿se conoce? ¿Se tiene algún seguimiento? Sí, es imposible. Yo me decía, un caso puntual, ¿verdad? En el caso de las adolescentes, que a veces, o los adolescentes que salen, es muy complicado que no vuelvan. Es muy, ¿cómo te voy a decir? Es como saber que van a volver Mm, a ingresar al sistema educativo, ¿verdad? El centro educativo. ¿Por qué? Porque su contexto familiar es el mismo en las condiciones en que entró, en que su tema de adicción a la cola de zapatero mm. sí está ahí afuera. Entre la explotación por parte del papá o los familiares un tercero para la venta de crack está esa realidad. O sea, es decir, sacan a los adolescentes del sistema educativo, el sistema penitenciario, lo vuelven a esa misma realidad y evidentemente esa realidad te vomita Claro. y tiene su ingreso número 4, 5, 6, 7. O sea, Y- no hay forma que cambie si no trabajamos la realidad social y el Ujú. entorno de donde surgió ese adolescente. Es lo que conoce, ¿verdad? Y no tiene tampoco oportunidad de conocer otro estilo de vida, ¿verdad? Y no, porque no hay condiciones, Ujú. puedes entender. Entonces Claro. tenés un adolescente que sale hoy, mañana, nos tiene los contactos, ya no tiene vínculos familiares, está en situación de calle, tiene hambre, ¿y qué hace? Rompe un vidrio, roba un Mm. maletín, eh, le, 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 Hace lo le que roba alguna aprendió, ¿verdad? cartera, un Mm. celular, hace lo que puede para sobrevivir. Estamos diciendo Claro, alimento, también. al comer, hambre. Y bueno, muchísimas gracias Sonia por todo este informe que nos diste, es brillante realmente y esperemos que alguna vez las autoridades se sienten y tengan en cuenta todos estos informes que son alarmantes realmente y son nuestro futuro. Ellos son lo Eh, que van a construir nuestro país y si nosotros no, evidentemente no invertimos en ellos, no tenemos mucho futuro. Asimismo, mira el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pueden encontrarnos en nuestra página web, ahí van a encontrar todos los informes de intervención del mecanismo son de carácter público, uno Ujú. puede descargar e interiorizarse de las observaciones que se hacen, los monitoreos que hacemos de manera regular en los centros educativos, en las penitenciarías y en general en cualquier lugar de encierro, por un lado, y por otro lado es cierto, hay una responsabilidad de quienes ocupamos espacios de poder en el Estado podamos contribuir de alguna manera en mejorar las condiciones. Y no es el futuro, es el presente de estos Totalmente. niños, niñas, adolescentes que están institucionalizados. Así mismo, Sonia. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, muy próximamente seguramente te vamos a invitar para conocer más a profundidad los datos
y conocer a fondo toda esta situación tan crítica de tantos adolescentes. Súper, muchísimas gracias y gracias para ustedes por hacer llegar a la ciudadanía esta información. Muy Muchas buenas gracias, muy noches. amable y estaremos a disposición cuando quieran Gracias. compartir mayores datos desde el MNT. Muchísimas gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.